Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar acerca de la sección cónica conocida como la elipse y vamos a mirar algunos de sus elementos. Una elipse es el conjunto de todos los puntos P del plano, tales que la suma de las distancias de esos puntos hacia unos puntos fijos, F y F' llamados focos, es constante. La distancia entre los focos se conoce como distancia focal. Es decir, que si P es un punto de la elipse, se cumple o se debe cumplir que la distancia desde P hasta el foco F más la distancia desde P hasta el foco F' es una constante C que corresponde a un número real positivo. Los elementos de la elipse son algunos segmentos y rectas que se encuentran o que se pueden determinar en una elipse y que generan algunas características especiales. Por ejemplo, la recta que contiene a los focos F y F' se conoce como eje focal. Es decir, que si me voy a esta elipse que ya tengo aquí, el eje focal, voy a activarlo, viene a ser la recta por donde que pasa por los focos, es decir, por el punto F' y por el punto F. Esa recta se conoce con el nombre de eje focal. La mediatriz de ese segmento desde F a F' se llama eje secundario. Es decir, que si activo eje secundario, me sale una recta que cruza por la mitad o por el punto que parte o que divide en dos la distancia entre F y F'. Es decir, que este eje secundario pasa por los vértices B y B' y además de eso pasa por el centro. Esa recta se conoce como eje secundario de la elipse. El punto central, este punto C que está aquí, recibe el nombre de centro de la elipse. La distancia entre F y F' es la distancia focal y equivale a 2C. Por tanto, C es la semidistancia focal. Entonces, la distancia focal es el segmento entre F y F', ¿sí? Entre los dos focos. Esa viene a ser la distancia focal. Además de eso, la distancia focal es el doble de la constante C. C viene a ser entonces la mitad de ese segmento, ¿sí? Y se conoce entonces como semidistancia focal. Para cualquier punto P, los segmentos P, F y PF' reciben el nombre de radios vectores y por definición la suma de esos dos segmentos equivale a 2A. Entonces, el segmento desde P hasta F', si activamos ese punto P, y el segmento desde P hasta el foco F, se conocen ambos con el nombre de radios vectores. Entonces, en toda elipse se tiene que cumplir que la suma de estos dos radios vectores es igual a 2 veces A. ¿Pero qué viene a ser 2 veces A? Bueno, A viene a ser la distancia que hay entre uno de los vértices, entre este vértice A' hasta el centro. Ese viene a ser el valor de A. El segmento completo de esa, desde A' hasta A, se conoce como eje mayor, que es lo siguiente que vamos a ver aquí, ¿sí? El segmento desde A hasta A' se conoce como eje mayor y equivale a 2A. Fíjense que es el doble de A, ¿sí? Es el doble de A. Entonces, en toda elipse se cumple que la suma de estos dos radios vectores corresponde a la distancia que hay desde el vértice A' hasta el vértice A, por definición. Y por último, el segmento desde B a B' se conoce con el nombre de eje menor. Este segmento que tenemos entre B' y B se conoce como eje menor y B, que vendría a ser la mitad, el semieje menor, entonces corresponde a la mitad de ese eje menor. Aquí vemos que el eje menor tiene un valor de 4, entonces 2B, que viene a ser esto,
es igual a 4. Por tanto, B, que es este segmento que tenemos ahí, va a tener como valor 2. ¿Sí? SB va a ser igual a 2. Si nos fijamos acá en este cuadro de texto, miramos que las distancias desde P hasta el foco, hasta cada uno de los focos, aunque son diferentes, su suma es una constante, ¿sí? Una constante con valor 8,94, y que esa constante 8,94 es igual a 2A y que es igual al eje mayor de la elipse, como ya lo habíamos visto. Bien, esas son las generalidades de la elipse, los elementos de esta. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión.